Nos queda entonces solo la última presentación, ¿no? La de Eduardo, cuyo título es Explorando la web social en torno al COVID-19, que está a cargo de Eduardo Robles Belmont y Marcela Amaro, que no la vi por ahí. ¿Está Marcela? Porque si está le tengo que dar permisos. No sé, no le he visto, ¿eh? A ver, voy a chequear un segundito. No, no la veo. Salvo que sea la persona que se llama user. Bueno, como decía, la presentación está a cargo de Eduardo Robles Belmont y Marcela Amaro Rosales. Eh, Durante la pandemia ellos han minado Twitter con el fin de identificar lo que se ha dicho, compartido y discutido en torno al coronavirus. Este minado se hizo a nivel global y centrado en el idioma español, así como sobre las vacunas. Se trata de datos cuyo volumen comienza a ser importante y las herramientas para el análisis de redes sociales nos permiten abordarlo para su análisis y visualización desde una perspectiva exploratoria. Este trabajo que van a presentar expone los primeros resultados y busca animar una discusión que nos permita formular nuevas preguntas. Eduardo Robles es investigador titular en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales en el IIMAS de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su trabajo se centra en el estudio de la emergencia y desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías, indicadores sobre las actividades científicas y tecnológicas, y el análisis de redes sociales en el área de las ciencias sociales computacionales. Y Marcela Amaro, coautora de este trabajo, es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también en México. Su trabajo se desarrolla en torno a los incentivos y barreras a la innovación, los indicadores científicos tecnológicos, el análisis de sectores emergentes y las políticas públicas de ciencia, tecnología y innovación, así como la convergencia tecnológica. Eduardo, te doy la palabra. Sí, gracias, Luciano. Supongo que sí me escuchan todos bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto y se ve también la presentación. Ah, ya, sí. Quería saber si me escuchaban, porque no perdí los botones. Bueno, aquí la fecha, yo tenía la fecha del 14 de octubre, bueno, olvidé cambiarla en la presentación. Y bueno, en fin, el trabajo de hoy son, como ya lo dijo Luciano, son avances de esta exploración que hacemos del tema de COVID en la web social, en el caso específico de Twitter. Y bueno, quiero mencionar que es un trabajo que no es nuevo, eso de la exploración de la web social. Lo venimos haciendo desde el 2017, 18, por allí, en el contexto de dos primeros proyectos que se realizaron ahí en la UNAM. Uno fue sobre las geografías de las ciencias y tecnologías emergentes, y otro fue sobre las dinámicas de la ciencia en la web social, donde participó Jesús Siqueiros, Carlos Piña, Carlos Greshenson, entre otros, un grupo interdisciplinario, ¿no? Donde hay gente de computación, bueno, Jesús es filósofo de la ciencia y antropólogo, sociólogos, en fin, ¿no? Es un grupo muy, muy interesante y donde nos hemos interesado desde el inicio de explorar diferentes herramientas, plataformas y formas de acceso a la información, ¿sí? Dentro de esto que hoy en día llamamos las ciencias sociales computacionales. Ajá. Ha evolucionado mucho en estos pocos años las herramientas, la forma de acceder. Después voy a platicar un poquito de estos cambios que hemos visto, que son muy interesantes. Ya Astrid y otro colega, olvido su nombre, Darío. Darío, pues han hablado bastante de estas metodologías en específico, y es lo que a nosotros nos gusta hacer ahí con los Carlos y con Jesús dentro de Limas, ¿no? De meternos en las herramientas, ¿sí? En fin, voy a dar un contexto muy amplio de lo que es este trabajo que surgió en medio de la pandemia. Como ustedes saben, muchos de ustedes han trabajado sobre COVID, pues en unos cuantos ya nos encontramos confinados, y eso, por ejemplo, trajo nuevas formas de trabajar, ¿no? En nuestro caso, para lo que es Twitter, toda la minería de Twitter lo hacíamos desde el equipo que tenemos dentro de la universidad,
equipo al cual solamente tenemos acceso desde las instalaciones de la universidad por temas de seguridad, porque todo el tiempo nos están atacando los servidores, entonces no podemos tener acceso remoto. Tenemos un par de permisos, pero yo preferí darle el permiso a Carlos Piña, que está en otro estado, y bueno, en fin, el tema es de que ya no podemos acceder desde esas terminales, y tuvimos que buscar alternativas, ¿no? Para continuar con el trabajo, y fue la alternativa del SocioBiz, que es una plataforma que ha cambiado su modelo de negocio, sigue siendo muy accesible en el costo, y es sobre lo que les voy a presentar hoy, porque es lo que obtuvimos acceso a la información, ¿sí? En fin, este trabajo que estoy haciendo con esta Marcela, pues se inserta dentro de los estudios de la emergencia y desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías, en particular es la biotecnología y la nanotecnología, ¿no? Como ya comentó Luciano, Marcela es economista, yo me veo más como sociólogo, algunos colegas me ven como computólogo, pero creo yo soy más sociólogo que domina unas pizcas de la computación. Uy, no sé si lo perdimos, Eduardo. Sí, parece que es él, ¿no? Sí, a ver, le voy a mandar un mensaje. Si me escuchan, creo que se me había cortado, Ah, ¿no? sí, ahora está ahí, te estaba mandando un mensaje. Sí, estoy de nuevo. Entonces les comentaba que este trabajo, Te lo que nos perdió la interesó pantalla no... compartida. Eso, no la tengo compartida. no. A ver, espérenme, déjenme, me regreso a... ¿Dónde está? Déjenme lo quito. Comparto mi pantalla. Ahí está. Listo. Bueno, lo que les comentaba es que este trabajo, lo que nos ha interesado a mí y a Marcela, es este tema de los nuevos indicadores en el marco del debate que tenemos en América Latina, del cual ya han hablado. Bueno, Gabriel y sus colegas ahí en Colombia están súper avanzados en eso. El segundo punto, que es el mapeo y el estudio del lugar de las controversias científicas y tecnológicas en la web social y otros medios digitales, ¿no? Como son los periódicos en línea, ¿no? Allí también hemos explorado algunas herramientas, pero todavía tenemos mucho camino por hacer. En estos estudios sobre las actividades científicas y tecnológicas, lo que nos ha interesado es estas herramientas, es su capacidad exploratoria, ¿sí? Ya sea normativa o analítica, como también ya lo comentaron Darío, como Gabriel y como Astrid de ese rato, y las preguntas que le han hecho a ambos. Bueno, que hizo Luis, por ejemplo, esa parte normativa, ¿no? Que es clave, creo yo. Ese es el contexto en lo que lo llevamos hacia lo que es el COVID, en ese momento emergente. Y bueno, algunos datos rápidos sobre Twitter. Bueno, sabemos que cuando surge esto de las ciencias sociales computacionales, se nos presentan como una nueva área con capacidades muy atractivas que vienen son disruptivas para las ciencias sociales. Hay todo un debate allí porque esta propuesta la hemos percibido en algunos espacios como un poco agresiva, ¿sí? Pero bueno, ha habido avances interesantes, ¿no? Aquí esto es, por ejemplo, el acceso a grandes cantidades de datos, ¿sí? Y poder analizarlos desde diversos enfoques. Esos son los avances que le comento. Hay, por supuesto, muchos debates sobre los límites y los alcances. Twitter, pues, es una herramienta, una plataforma de fácil acceso, entre comillas, por muchos motivos. Por ejemplo, que solamente nos permite obtener, si no me equivoco, es el 1% de la información que está sobre Twitter, y eso es limitado porque lo que estamos minando no es todo Twitter, pero para muchos de nosotros ya es bastante información, ¿no? Cuando lo estamos obteniendo, ¿sí? Hay algunas técnicas para minar el 100%, si no hay que pagar a Twitter y eso es muy costoso. Hay otras técnicas parecidas al scrapping que son ilegales para Twitter, ¿sí? Y bueno, hemos decidido no usarlas. Colegas las conocen bastante bien, pero bueno,
una decisión de mejor hacerlo por la vía legal. En fin, ¿no? Hay un boom en la propuesta de plataformas y herramientas para el análisis, la obtención de herramientas. Aquí hay un problema que nosotros identificamos que es importante, y es, no sé si es lo que Gabriel encontraba la palabra hace rato sobre los modelos de evaluación, pero en estas herramientas yo digo que caemos en una trampa de darles un estatuto de fetiche, ¿no? Y muchas veces sin conocer las herramientas a fondo, ¿sí? Una de las salidas es crear estos grupos interdisciplinarios, ¿sí? Como el caso de Darío o de Astrid, gente que domina muy bien esas herramientas y crea nuestras propias herramientas, pero esa ruta es larga, ¿no? Ellos la conocen, ¿no? Hace rato Gabriel decía, ¿no? Todas las lágrimas y el sudor y el trabajo que hay que pasar para llegar a eso. Y es cierto, ¿no? No es sencillo, ¿no? Datos sobre Twitter rápido, ¿no? Estos datos no están actualizados, pero bueno, se habla de 500 millones de usuarios, 65 millones de tweets al día, de lo cual, bueno, tenemos acceso a muy poca de esa información de forma económica y fácil, sino hay que pagar bastante dinero. Un dato importante es que los usuarios producen pocos tweets, prefieren leer y replicar los tweets de otros. Ese es un límite, creo yo, y hay que hacer un filtro, ¿no? Sin embargo, analizar los retweets también es interesante porque nos permite también identificar algunas tendencias, algunas sí, tendencias, y pues este tema también del flujo de la información, cómo se va moviendo geográficamente, también lo hemos intentado explorar. Tenemos algunas visualizaciones que no nos voy a presentar hoy porque no vienen de los datos de COVID, pero lo hemos hecho sobre inteligencia artificial y otras áreas emergentes en otros trabajos que ya están publicados. En fin, ¿no? Hay eso, las plataformas y herramientas que les comento. El inconveniente es que muchas veces son estas cajas negras, ¿sí? Que no sabemos cómo funcionan por dentro y creemos que es necesario abrirlas. Ajá. Pensamos que estos trabajos de la web social pueden enriquecer los estudios sobre la producción, la diseminación y uso de nuevos conocimientos. Esto es una perspectiva analítica y no tanto normativa, como ya se ha dicho, esa idea de la evaluación de la ciencia. También nos interesa, pero nos ha interesado más el tema de observar las dinámicas de la ciencia en la web social, ¿sí? Más que evaluarla. Ajá. Aquí usamos Twitter sobre el tema del COVID, ¿sí? Estas son algunas de las preguntas, son preguntas muy, muy simples, muy iniciales, generales. Ajá. Es más o menos la línea de las etapas que hemos empleado. Aquí la estrategia de búsqueda que nosotros usamos es la propuesta por Colavis y colaboradores, que son las personas del Leiden, ¿sí? Toda la gente que está detrás del Uber. Es un artículo que fue publicado, bueno, ellos pusieron el preprint allí, lo colgaron en línea el año pasado, de ahí lo tomamos enseguida, y después salió este año publicado en PLOS ONE su artículo, ¿no? Y retomamos su estrategia de búsqueda, nos da buenos resultados, ¿sí? Después viene la etapa de tratamiento de los archivos, donde, por ejemplo, por ser una estrategia de búsqueda muy larga, tenemos un problema que cuando nos devuelve el socio BIS los datos shipeados, necesitamos abrirlos y cambiar los nombres, porque si no, no los podemos abrir. Eso se solucionó. Tenemos todavía hay unos conflictos con unos archivos porque nos ponen unos candados. No sabemos si es la gente de socio BIS, ellos dicen que no. Bueno, estamos trabajando ahí para resolver estos problemas. No podemos analizar todos los datos, pero ya algunos paquetes de datos que tenemos sí son abordables, ¿no? Después viene la parte de la visualización. Aquí hemos probado varias herramientas basadas en análisis de redes, por ser datos, redes ya grandes, redes de, no sé, 400,000 nodos, 120,000 nodos, no sé, 1 millón, arriba de 1 millón de relaciones. Pues las herramientas básicas que utilizamos en nuestros computadores portátiles no funcionan. Como les comento, yo llevo ahorita como
3 meses que no me paro en la UNAM, entonces no puedo acceder al clúster para poderlos correr ahí las redes, y tienen límites, ¿no? Usamos el Gephi y el Cytoscape, que son dos herramientas intermediarias para el análisis que nos dan buenos resultados, pero bueno, hemos comenzado a explorar algunas herramientas de minería de textos, ¿sí? Que voy a presentar igual algunos resultados. Herramientas que me parece que algunos de ustedes conocen, como es el TLab, que nos parece buena porque no es tan cerrada en el sentido de que hay, la metodología es más o menos abierta y el costo es accesible, ¿no? Mismos hay que pagar, son licencias permanentes y bueno, es muy sencilla de utilizar, ¿no? Sobre todo la metodología es clara, ¿sí? No como otras herramientas, ¿no? En las cuales tenemos muchas reservas. En este caso, cada consulta nos arrojó 50,000 tweets. Comenzamos nosotros el mapeo a finales de agosto y lo paramos a inicios de abril de este año, y lo paramos por dos motivos. Uno, se venció nuestro contrato, el principal, y el segundo es de que la actividad disminuyó bastante, ¿no? En Twitter, ¿no? Después de que comenzaron a aplicarse las primeras vacunas y se estabilizó, hay algunas controversias, bajó la actividad y decidimos pararla. También queríamos reactivar nuestra búsqueda desde lo que tenemos allí en la UNAM, que es un algoritmo que hizo Carlos Piña, donde él lanza consultas, 100 consultas más o menos cada segundo, ¿no? Y desecha las consultas que ya hizo el software, entonces lo que nos permite acercarnos al 100% de lo que se dice en Twitter. Allí el tema es de que son demasiados datos y no tenemos todavía mucha idea de cómo abordarlos, ¿no? Agarramos cachitos muy pequeños de información para analizar, pero todavía estamos muy lejos de hacer algo presentable, ¿sí? Aquí las consultas fueron sobre COVID en general, todos los idiomas. Después nos centramos en el COVID en español y sobre el tema de las vacunas, ¿sí? Tenemos ahí todos los documentos. Aquí yo agarré, por ejemplo, un archivo de 7 días, que es de lo primero que obtuvimos en agosto. Hablamos que son 50,000 tweets, de los cuales casi el 80% fueron retweets. Sí, es muy alto en el caso del COVID. Eso lo explicamos también por el momento en el que se vivía de la pandemia, porque, por ejemplo, en el caso de las nanociencias, teníamos que solamente el 43% eran retweets, lo cual ya lo considerábamos alto, ¿sí? Aquí, alrededor del 20% de estos 50,000 son en español, del Vinso que desde el inicio de la pandemia comenzó a minar todo lo que se decía en Twitter. Ahí creo que es en GitHub y lo tiene ahí todos los IDs de los tweets que ustedes los pueden consultar. Y él dice que el 20% son en español, lo cual es pues bastante representativo, ¿no? Del Vinso muy rápido llegó a minar millones de IDs de tweets y retweets, y bueno, es información que varios grupos están retomando para analizar, ¿sí? Un dato que también siempre nos interesó fue sobre la geolocalización, la distribución geográfica de los tweets, de dónde se produce la información y dónde se retuitea. En este caso, solamente el 26 de los tweets de estos 50,000 tienen las coordenadas, el resto no sirve. Ese detalle, que es una de las promesas que nos hizo Twitter, no sirve, sigue sin servir. Sin embargo, podemos obtener la mención de la localización de la cuenta, ¿no? Y esos son los datos que en la mayoría de las comunicaciones que vemos donde georreferencian los tweets, utilizan la mención. No todos funcionan porque en ocasiones los usuarios ponen, por ejemplo, dónde están, cuál es su domicilio, su residencia, ponen Ciudad de México, y en otras ocasiones ponen algún lugar de tu corazón, una parte del mundo. Entonces también hay datos que hay que limpiar y no son útiles, ¿no? Es muy abierto eso. En fin, sobre los resultados, lo hacemos desde dos perspectivas. Uno, que es el análisis basado en redes, ¿sí? En este caso, aquí estoy yo mostrando lo que tenemos, uno de estos de COVID a nivel internacional, usando la plataforma MapEquation, la cual nos permite hacer análisis multinivel
lo cual usa igual un enfoque de agrupamiento, ¿sí? Basado en modulación y otras técnicas. Es muy interesante este software, sobre todo porque es abierto, es muy transparente, toda su metodología. Tiene algunas pruebas que ellos aseguran que es de los más estables que hay actualmente. Mismo si parece muy pretencioso, lo he usado yo y sí me parece bastante estable. No sé si es el más, pero es muy interesante esta herramienta MapEquation. Es muy sencilla de utilizar, sí, requiere un conocimiento básico en análisis de redes. Y bueno, lo que es interesante de les voy a mostrar unas cosas que ya vi. Por ejemplo, esta es la misma visualización que estábamos viendo en la presentación PowerPoint. Y pueden ver, tenemos diferentes tipos de alfabetos de diferentes partes donde se han producido los tweets. Y podemos hacer mapeos más en los diferentes niveles, ¿no? Eso está súper padre. Este código es abierto, se puede instalar en páginas y lo podemos instalar en nuestros sitios. Estamos trabajando ahorita allí en el IMAS en hacer algunas aplicaciones con este software. No sé si vamos a lograr mucho, pero esa es la idea. Entonces, lo que nos permite esto es hacer una especie de zoom, ir de lo general a lo particular, y eso nos gusta bastante porque es una de los límites que encontramos cuando analizamos grandes cantidades de información, ¿sí? A veces tenemos redes de componente gigante, no es el caso en el caso de la nanotecnología y nanociencias. Teníamos una red de 500,000 de nodos, imposible de visualizar, y lo que nos fuimos a hacer fue algunas métricas de análisis de redes, donde también con este boom de herramientas que les damos ese estatuto de fetiche, pues tenemos la impresión que hemos olvidado las métricas, las redes, ¿no? Las hemos dejado de lado, y otras bases de las ciencias sociales de este enfoque. Ajá. Entonces, eso es interesante, este tipo de herramientas, hacer. Esto es en general. Ahora, el límite de esto es que podemos identificar, eso es una clasificación hecha por modulación, es interesante, pero hay otras técnicas para poder clasificar la información, ¿no? La técnica que nos habló Astrid es muy interesante, nosotros no la hemos trabajado, la han mencionado en algunos eventos colegas. Después me gustaría ver a detalle el trabajo de Astrid, porque sí tenemos pendiente eso. Pero el análisis de texto es una etapa obligada que tenemos al ya lograr obtener esta información. Y por ejemplo, yo aquí pegué algunos ejemplos de los tweets, ¿sí? Y hay que limpiar toda esta información, ¿no? Eso no es sencillo. SocioViz nos propone ya una limpieza, una extracción de términos seleccionados a partir de una prueba estadística que es muy representativa de cada tweet. En algunos casos no estamos de acuerdo, pero bueno, es una aproximación. Lo que es interesante es de que nos dan el texto completo, hay que limpiarlo, todos los emojis, por ejemplo, que están apareciendo, también hay análisis sobre esos emojis. A nosotros no nos sirven, pero sí nos sirven, por ejemplo, algunas menciones, por ejemplo, aquí que mencionan al profesor Paul Young, menciones de ese tipo, para igual ver cuáles son las menciones en los científicos en la web social y en qué contexto, ¿no? Eso es lo interesante de guardar estos contextos textuales y poderlos analizar, porque ya lo comentó Astrid hace rato, que eso es primordial para análisis, ¿no? Aquí lo que nos interesa a nosotros es identificar algunas temáticas, para lo cual, pues, esta vez lo hicimos con el software, el TLab, que creo que algunos de ustedes conocen. Aquí lo que nosotros hicimos fue el análisis temático de contextos de la herramienta, que es un enfoque de clustering no supervisado, el de K-means, que es muy viejo, ¿no? Es clásico este enfoque, esta partición que hace de conjuntos de N observaciones,
en K grupos, es muy, muy sencillo de entender. Y bueno, se basa en las concurrencias dentro de las unidades de contexto que dejamos en 2, la mínima. Tenemos un total de 2.451 contextos elementales de los 50.000 tweets. Y después de ahí se seleccionó con el resultado, nos arrojó 2.980 palabras y 8 particiones, ¿no? Aquí el resultado, que es de lo que nos propone la herramienta, los que más nos gusta son estas matrices de concurrencia, porque ya nos clasifica la información en esta matriz, nos presta los resultados, y lo que es padre es de que pues, nos conserva los idiomas, ¿no? Cuando tenemos estas fuentes con diferentes idiomas, tenemos aquí, por ejemplo, datos que están en inglés, tenemos algunos que aparecen por aquí, vi ayer que estaban en portugués, otros en español, en fin, ¿no? Venimos haciendo diferentes idiomas, lo que son los alfabetos diferentes que utilizamos, no nos lo tiene un límite de la herramienta, y cuando eso, vaya, ¿no? Es un límite importante que habría que resolver, ¿no? La herramienta es incapaz de trabajar en ese otro tipo de idiomas, ¿no? Después, bueno, estamos explorando otras herramientas de minería de textos. Nos toca igual discutir esto con colegas que trabajan lenguaje natural, que también tienen sus propias herramientas. Están muy acostumbrados ellos a desarrollar aplicaciones. Allí lo que me llamó mucha atención, estando yo en un instituto de matemáticas aplicadas, donde están todos llegan estos jóvenes investigadores, es de que ellos, por ejemplo, dominan bastante bien todas estas técnicas, pero carecen de preguntas para las aplicaciones, ¿no? Y eso es una invitación bastante amplia a la gente de ciencias sociales para acercarnos a ellos y hacerles nuestras preguntas que para nosotros parecen enormes, en ocasiones para ellos no, porque ellos tienen todo este bagaje de aplicaciones, pero bueno, ¿no? Ahí la interacción creo yo que es necesaria y estamos en esa etapa, ¿sí? A ver, antes de terminar, bueno, pues la web social vemos que es una fuente de información muy interesante, no solo por la cantidad de datos, hay otros elementos que la hacen atractiva, ¿sí? Como el fácil acceso, entre comillas, el contenido y la diversidad de la información, que vemos que ha habido bastante avance. Hace unos años las plataformas que teníamos, por ejemplo, no nos permitían conservar las fuentes de los otros alfabetos, no nos lo permitían, ¿no? Para poder cosas en árabe o en otras lenguas, no lo hacían. Ahora comienzan a haber herramientas que lo conservan, ¿sí? El acceso, sin embargo, como comento aquí, el acceso y su explotación no es tan sencilla como esperábamos. Esto porque requiere de conocimientos en ocasiones muy técnicos, donde los investigadores en las ciencias sociales carecemos de esto, y bueno, eso implica acercarnos con colegas de otras disciplinas, lo cual pues es de esperarse algunas fricciones, ¿no? Unas fricciones cognitivas. Necesitamos ahí procesos de traducción que no son evidentes, ¿no? Aquí las herramientas para la línea de texto y análisis son cajas negras con frecuencia. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho utilizar el Boss Viewer para el análisis, lo utilizamos solamente para la visualización, porque el Boss Viewer, su enfoque es a partir de las semejanzas, ¿no? Lo cual tiene un límite porque solamente nos visualiza el componente central, principal, y nos excluye de la visualización y análisis el resto de componentes de los datos, ¿no? Las pequeñas redes, que en ocasiones son redes emergentes o redes decadentes o grupos aislados, entre otros, los excluye, y eso es un límite que nosotros encontramos importante en esa herramienta, ¿no? Así como hay otras herramientas para plataformas donde proponen sus propios formas de analizar, ¿no? Los colegas en Colombia creo que han visto muy bien esto y se han dado la tarea de desarrollar sus propias herramientas, y creemos que por ahí va el camino. Ajá. Se requieren herramientas más abiertas, eso es claro, creo que aquí todos estamos convencidos de eso, y tanto en términos de acceso como en términos de funcionamiento interno, ¿no? Herramientas donde
todo lo que está detrás de los algoritmos, creo yo que debe de ser muy claro, poner desde citaciones, de los artículos a partir de los cuales se basaron esos algoritmos. Creo que es importante, porque hay que revisarlo, hay que abrir las cajas negras para entenderlas. Ajá. Y aquí, finalmente, pues el análisis de redes tenemos la impresión que es subexplotado, ¿sí? Al parecer hemos olvidado sus bases fundamentales frente a la expansión de las herramientas de visualización. Y cuando hablo de bases fundamentales, no solamente me estoy refiriendo a la parte matemática y computacional, sino también de las ciencias sociales, ¿no? Les recuerdo que el análisis de redes sociales tiene dos columnas, ¿sí?, que lo sostienen. Una es de las ciencias sociales, ¿no?, la antropología, la sociología, y la otra parte es las ciencias computacionales, las matemáticas, ¿no? Cuando revisamos la evolución de las redes sociales, el análisis de redes sociales, pues sí hay un periodo que llamamos el periodo negro, ¿no?, o oscuro, donde hubo una ausencia de las ciencias sociales que coincidió con el avance de la informática y las ciencias computacionales, ¿no? Y ahí creo que nos toca un poco retomar para mejor explotar estas herramientas. Ajá. Bueno, eso es lo que les quiero presentar hoy. Tenemos ahí igual unos avances sobre la producción científica en América Latina, pero el texto, pues todavía nos falta mucho con la limpieza de los datos, ¿no? Y bueno, todavía no estamos listos para presentarlos. Bueno, Eduardo, muchas gracias.